a ver. Este señor es de Perú, que se llama Rafa, no sé si ustedes lo conozcan, pregunta esto: ¿a quién le interesaría hacer una torre tan mal hecha? Olafo no sabía nada de escritura ni arquitectura y no sabe que el problema de la torre de Pisa es un problema de suelos, es un problema de estabilidad. Que los que la construyeron, que construyeron 8 pisos diferentes, la fueron construyendo bien a medida que van avanzando. Me explico. Desde el primer módulo se torció, quedó se inclinó, y después la iban tratando de enderezar, pero nunca pudieron. Hasta que un arquitecto brillante, esos restauradores, le dijo: porque tenemos que enderezarla, las agarraron 5 años y ahí la tumban. Entonces ahora tienen tensores. Ustedes imaginan la torre del Pisa con tensores, porque casi la tumban. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis de un edificio, esto lo hacemos para 2 acciones bien precisas. Y para poder hacer esto, tenemos que hablar de sistemas estructurales. Y esos sistemas estructurales son los que van a soportar eso. Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque de diseño. ¿Quieren diseñar para sismos o quieren diseñar para vientos? Si yo diseño en Chicago, diseño para vientos, pero diseño en Tokio, diseño para sismos. Entonces, la condición entre los dos, la diferencia entre los dos es una diferencia puramente económica. Si yo hablo de sismos, ¿cierto? Tengo que hablar de fuerzas sísmicas y tengo que hablar de un rango de respuesta inelástica del sistema. O sea, ante sismos un edificio no puede ser un caucho. Pero ante los vientos la respuesta es elástica. Entonces, todas estas fuerzas van a ser factorizadas y van a tener influencia sobre el sistema. Estos son los esquemas finales que ustedes tendrán en su presentación. Esto es un ejercicio para vientos y esto es un ejercicio para sismos. El análisis de la fuerza horizontal, ¿cierto? Dependiendo de la categoría del edificio, los cortantes y los momentos del edificio, mientras que el desplazamiento por viento es un desplazamiento normal, ¿cierto? Con una deriva muy parecida a la deriva que tiene el edificio, pero con las características de una carga uniformemente repartida. En un libro que escribe Gabriel Valencia Clemente, que se llama Acción del viento sobre las estructuras, él habla sobre los efectos del viento y los efectos del sismo y los compara. Y yo puedo tener, no sé, cualquiera. Los tipos y duración de la carga. Si yo hablo de vientos, las tormentas que se dan por muchas horas son las cargas fluctuantes, mientras que si hablo de efectos del sismo son cargas cíclicas. Entonces él hace una comparación que es el ejercicio final de análisis comparativo de los sistemas. En resumen, lo que hicieron ustedes de sismos. Todo sismo genera una fuerza horizontal, ¿cierto? Esa fuerza horizontal depende de la acción de la gravedad, y la acción de la gravedad está en función de la aceleración del terreno. Entonces, cuando ustedes estaban haciendo los ejercicios de parámetros de evaluación, deben tener en cuenta la aceleración pico efectiva dependiendo de la zona de amenaza sísmica. Y depende de la masa del edificio. Entonces, ustedes para calcular la frecuencia y el periodo tuvieron que calcular la masa del edificio. O sea, calcular los precios generales, pues calcular la masa del edificio. Entonces, en resumen, nuestra fuerza sísmica depende de eso, de la aceleración y de la masa del edificio. Pero esa fuerza sísmica, ¿cierto?, tiene que ver con la rigidez no la fuerza sísmica del edificio, tiene que ver con la rigidez que tenga para poder soportar esa fuerza sísmica. Entonces ustedes vieron en los documentos que les dejé que según el CDVHT, lo que sea, hay 3 tipos de edificios: edificios altos o cortos, edificios intermedios y edificios super altos. El ejemplo está aquí. El edificio tiene un peso. Aquí se genera un momento que ustedes lo calcularon. Esta fuerza horizontal se genera una deriva. ¿Qué pasa si yo tengo un edificio que tiene una altura y lo paso al doble de la altura? Entonces todos dirían: ah, no, eso es facilísimo. Todo se multiplica por 2. Resulta que el momento, como ustedes ven acá, se multiplica por 4 y que la deriva se multiplica por 16. Una cosa es tener un edificio de 100 metros, otra cosa es tener un edificio de 200 metros. En los cálculos, esto se va a multiplicar por 16 y esto se va a multiplicar por 4.
Y fácil, cuando ustedes calcularon el momento, ¿cierto? Q por L cuadrado sobre 8. El L, si es 100 al cuadrado, da 10.000, pero si es 200 da 40.000. Entonces ya tenemos 4 veces, ¿cierto? Mientras la deriva, ¿por qué se multiplica por 16? Porque ustedes tenían una altura 100 y lo derivan por un valor 300, eso va a ser referencia. Pero si lo multiplican, si bien 100 por, si bien 200 por 300, da otro valor diferente. Entonces aquí deben tener ustedes muy en cuenta ese proceso. Vuelvo y repito, eso es de los parámetros de evaluación. Pero cuando hablo de viento es diferente. ¿Por qué? Porque la fuerza sísmica, recuerden ustedes, es diferente en la medida que el edificio va aumentando. En la fuerza de viento, lo que tenemos que garantizar es que el edificio sea una viga empotrada, así de fácil, nada más. Y todo esto funciona dependiendo del peso propio del edificio. Entonces, lo que calcularon ustedes el peso propio en mi cuadrito ese bonito, ¿cierto? Que tenía muchísimos valores de altura, de pisos de altura y una fuerza. Y esto es lo que van a hacer ustedes, calcular este ejercicio. ¿Qué pasa con el viento? El viento tiene unas cargas estáticas y unas cargas dinámicas. ¿Sí? Esas cargas estáticas dependen de las presiones y las cargas dinámicas dependen de varios factores que vamos a ver enseguida. Esto lo que hacen las cargas dinámicas es bajar la frecuencia de comportamiento del edificio y tener una resonancia menor. Esto lo vamos a hacer dentro de un ratito para ver cómo se calcula esta fuerza y cómo va cambiando la fuerza dentro del edificio. Bien, para hacer el ejercicio que vamos a hacer, por favor escriban lo que está en amarillo. Estos factores, el efecto de viento depende y yo les voy a ir preguntando, densidad, velocidad del aire, ángulo de incidencia, de la forma, de la rigidez de la estructura y la rugosidad de la superficie. Un minuto para que copien eso para que lo vayamos haciendo entre todos. Tienen que estar prestado consciente como horriblemente. ¿Cómo es? Como para que se ponga tapabocas y no nos contagie a todos. ¿Listos? No. ¿Ya? No. ¿Quién tiene el ejercicio para votar? ¿Ustedes? Voy a hacerlo para votar. Ahora sí, yo no. ¿Listo ya? Bueno, empecemos. ¿Quién es el que está tosiendo? Atrás, ya lo vi. Va y consigue un tapabocas. Bueno, para hacer este ejercicio, entonces me voy a ir acá. 3 páginas web. Esta primera es de la Universidad de Iowa. ¿Sí? No, abre las ventanas, por favor, abre las ventanas. No, pues madre, último día va a salir contagiado, no seamos idiotas. Y no tengo manera de ponerme tapabocas para ponerme a hablar. No.
La rumba de fin de semana estuvo grave. Sobre todo con Leisec. ¿Con qué? Sobre el Leisec de fin de semana. Ah, ¿verdad? El próximo, es el otro viernes, el día del Halloween, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, primera página, la Universidad de Iowa. Ahorita les digo para qué sirve. Segunda página, esta que se llama Windfinder. Y tercera página, esta que se llama Meteorology. ¿Listos? Entonces, me voy a centrar en esta primera página que se llama Windfinder. Lo primero que voy a hacer es ir aquí a los ajustes. En los ajustes voy a hablar de unidades métricas. La velocidad del viento la voy a tomar en metros por segundo, ¿cierto? La unidad de dirección la voy a dejar con flecha, ¿sí? Y voy a tener que más cosas, no, ya, tengo eso. Listo. Voy a trabajar con la ciudad de Bogotá, por facilidad. Entonces aquí debo colocar el nombre de la ciudad. Van a aparecer diferentes nombres de Bogotá. Bogotá, Colombia, Bogotá, El Dorado, Bogotá en New Jersey, en Estados Unidos. Los gringos tienen Bogotá como para que sepan. Lugar de Cundinamarca y Bogotá, distrito especial. Para poder hacer los ejercicios más o menos acertados, siempre se toman los valores de los aeropuertos. Entonces yo me voy a ir para Bogotá, El Dorado. ¿Listos? Y va a aparecer esta página. Cada uno lo va haciendo para su ciudad. Supongo que ya lo están haciendo porque yo voy a ir preguntando. Bueno, no importa. Me van siguiendo y yo voy haciendo todo el ejercicio con esto. Aquí aparecen 4 columnas: previsiones, observaciones, estadística y forecast. Aquí las predicciones es lo que va a pasar esta semana, ¿cierto? Las observaciones son esquemas en donde me da la velocidad y la dirección del viento actual, ¿cierto? Las observaciones meteorológicas, y lo que me interesa es esta parte de estadística. ¿Por qué? Porque en la estadística, si ustedes ven, me da el viento anual y las estadísticas meteorológicas para el aeropuerto de Dorado. Ustedes que tienen Bogotá, escriban estos datos. La dirección es sureste, la velocidad del viento es 4 metros por segundo, las ráfagas son de 10 metros por segundo y la temperatura del aire es de 16 grados, que es la que me importa. ¿Listo? ¿Ya están esos datos? ¿Ya? Bien. Entonces, con esos datos me voy a la primera tabla. Ah, ustedes dirán, para acá. Entonces me voy para mi guía espiritual, y en mi guía espiritual está todo esto abajo. Acá. Entonces voy a hacer el análisis de viento. Esto es análisis aerodinámico. Entonces vamos a empezar a trabajar con todo esto. Entonces, ¿qué dice acá? Oiga, para una temperatura, ¿de cuánto es? Tú me vas a ir ayudando a esta calculadora porque el ejercicio va a ser con el tuyo. Si no estás, como diría un amigo mío, trucha, grave. Así dice, yo no sé, bien a mí suena, pero trucha, yo no sé qué será, pero listo. Entonces, ¿listo? Bueno, aquí está la temperatura. La temperatura está desde menos 25 grados hasta 40 grados y aquí están los valores. Entonces, de 5 a 10, 15, 20, 25, 30, etcétera, etcétera. La temperatura promedio de Bogotá es ¿cuánto? 16. Bueno, entonces está más adelante del 15. ¿Por qué tengo subrayado esto? Porque dice aquí que la temperatura a nivel del mar, aunque ustedes no lo crean, debe ser 15 grados. Pero eso es para análisis del viento, ¿cierto? Entonces me voy para el número siguiente, me voy a 20. La densidad del aire en 20, siempre lo tengo que tomar con el mayor, es 1,204. El valor de aquí es 1 punto. No van a escribir mil, es 1 punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aire de la densidad es 1, pero va variando con la temperatura. Entonces este valor es 1.204.
¿Listo? Kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos ahí? Listo. Bien. Esto es una tabla que funciona para definir la velocidad del viento. Me voy a ir otra vez a WindFinder. Yo puedo cambiar aquí en los ajustes y puedo ver la velocidad en la escala de Beaufort. ¿Sí? Entonces, si yo me paro a la escala de Beaufort, esta velocidad está en 3 en Beaufort. Entonces yo hago un análisis comparativo acá. ¿Cuánto era la velocidad? 10. ¿La velocidad cuánto? 4. Entonces de 3.6 a 5.8 está en la escala de 3. O sea, coincide. ¿Cierto? Esta es la escala universal, la usa todo el mundo. Pero los gringos no la quieren, entonces los gringos inventaron su propia escala. Pero para la norma y para la página siempre vamos a utilizar la de Beaufort. Si ustedes se dan cuenta, aquí no existe la de WinClass, ¿cierto? Aquí está Beaufort, kilómetros por hora, millas por hora, etc. ¿Cierto? Bien, listo. Esto lo vamos a ver más adelante, dirección del viento. Primer ejercicio, me van ayudando ustedes. Se van a volver expertos en regla de 3. Pero así expertos. Entonces dice, cuando yo voy a analizar el efecto de la altura relativa al viento para algo que se llama el coeficiente de empuje, entonces coeficiente de empuje es este es mi edificio y el viento llega y le hace así, lo van a separar. Yo tengo que sacar un factor, ese factor depende de la planta que tenga, ¿sí? Depende del tipo de planta que tenga. Entonces aquí tengo una serie de valores del coeficiente de empuje, tengo una serie de plantas. ¿Cuál es la forma de la planta que ustedes tienen? ¿Alguna de estas es cuadrada o es circular? ¿A esta de acá? ¿A la rectangular? Bien. Entonces aquí ven que aquí está el coeficiente de empuje, C sub E. ¿Sí? Entonces a esta rectangular, ese C sub E ya tiene un valor específico, es 9.7. Entonces el C sub E mayúscula, que es el coeficiente de empuje para este edificio, será 9.7. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas? ¿Alguno? ¿Preguntas? ¿No? Bien, listo. Ya tengo el primer coeficiente. Siguiente, ¿se acuerdan que decía por ahí en los valores que hablaban de rugosidad? ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar de la rugosidad. 4 categorías. La primera categoría es si mi edificio está al frente de la playa. Burj Khalifa, no, el Burj Al Arab, por ejemplo. Segundo es tengo un terreno plano con unas construcciones chiquiticas y un par de arbolitos. El tercero tengo más construcciones, más árboles, y el cuarto es centro de ciudad. ¿En dónde localizaron en Bogotá el proyecto? El centro de ciudad. Entonces pon categoría de rugosidad 4. ¿Y en qué parte del centro de la ciudad? ¿De dónde? ¿De la Javeriana? Sí. Pero hay muchos edificios altos. Ojo, si yo hablo del centro de ciudad, deben haber edificios así de este tamaño. Eso quiere decir que voy a ponerme, ¿quién tiene en Nueva York? Entonces, si yo estoy en Nueva York, pongo el edificio en la mitad de Manhattan. Pero si estoy aquí abajo de la Javeriana, ¿cuántos edificios altos hay? Entonces no es 4, es 3. O sea, hay muchos así, ¿cierto? Hay muchos elementos bajitos que van a interferir el viento, pero no hay edificios altos como ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, rugosidad 3. Entonces, señor, ¿esa tabla está en el campus o en la página web? A ver, ¿no la puse acá? Ya está acá. Ya la puse acá. Yo se los pongo acá y les cambio el archivo. Por favor. ¿Listo? Falta esa tabla. Bien. Entonces vamos a empezar a calcular. Ustedes calcularon una velocidad. Ya la vimos en Google Maps. Aquí está. 4 metros por segundo. Y tiene unas ráfagas. Siempre hay dos valores, la velocidad y las ráfagas.
La ráfaga quiere decir que este viento se presenta en algún momento con esa velocidad. ¿En qué meses se presenta eso en Bogotá? Como en agosto, septiembre, ¿cierto? Si yo me pongo a ver agosto, miren hasta dónde llegó. ¿Sí? Julio, agosto, tengo 11. En junio y en septiembre tengo 10. En octubre, tenemos ráfagas en octubre, ¿cierto? Entonces aquí vemos las ráfagas que se presentan, las más altas son en julio y agosto, son las cometas en octubre. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la velocidad real del viento sobre ese edificio. Entonces, la velocidad varía con la altura respecto al nivel del suelo, no tengo nada que ver con los órganos. Entonces, vamos a calcular esta primera velocidad. ¿Lista ahí con calculadora? Entonces, V sub 0 es igual a C sub P por beta, en donde beta es la velocidad de referencia que depende de la ubicación geográfica y C sub beta es un coeficiente de velocidad probable. Esos datos están en mi guía espiritual. Aquí están. Velocidad del viento, ahí está todo. ¿Listos? Entonces, calculemos. Beta, ¿cuánto es? 4 metros por segundo, ¿cierto? C sub P. Entonces, siguiente tabla, vamos a calcular C sub P. Entonces, la C sub P es un coeficiente de velocidad probable. Depende de la importancia del edificio. Entonces, hay 4 grupos: 1, 2, 3, 4. Los edificios que hicieron ustedes son de importancia pública, no son edificios comunes. 3 y 4, pues no la considero porque estos son galpones y dos construcciones precarias, etc. Entonces, 1 o 2. 2, listo. Entonces el C sub P es 1.65. En la norma me dice, si ustedes tienen un edificio de importancia pública, no sé, ministerios públicos, etcétera, ese edificio debe tener un periodo de 50 años más una excedencia del punto 20, o sea, de 10 años más. Pues si tienen edificios comunes, el periodo de vida en años sería 25 más el 50%. Solamente en Colombia se crea todos los edificios para 50 años. ¿Listo? Entonces calculan esa velocidad. ¿Cuánto da? 6.56. Listo, entonces ten la de 6.56 metros por segundo. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Copien todos esta fórmula que estoy señalando acá, por favor. Esta que está acá. Esto no es una P, ojo, esto no es una P, esto es Rho. La P es esta, esto es Rho. Entonces copien esta fórmula y ténganla ahí porque esa fórmula la vamos a desarrollar por partes. Vamos a hablar de la presión que se ejerce sobre la edificación. Entonces, la presión que se ejerce sobre la edificación depende de la velocidad, ¿sí? Y depende de la rugosidad de la superficie. Hay dos tipos de presión. Hay una presión que es estática y hay una presión que es dinámica. ¿Sí? La primera presión, que es la estática, representa la energía cinética, es decir, la fuerza que yo le genero a la edificación. La segunda es la energía potencial debido a la posición. Ya les voy a explicar lo de la posición. Esta presión de viento que está acá va a ser la presión final del viento para el cálculo que ustedes hacen al final del ejercicio. ¿Y tiene que ver con qué? Con Rho. Rho designa la masa específica del fluido. Entonces, el ejercicio. Ahí que estás copiando tú rapidísimo. ¿Ya copiaste? Bueno, entonces, vamos a sacar Rho. ¿Listo? Rho está aquí, 0.125, pero esto es otra vez. ¿Cuánto dio la densidad del aire? 1. Entonces, divide 1 la densidad del aire, pero escribe esa fórmula por ahí porque si no se te va a olvidar. Rho, vas a calcular Rho. Rho va a ser igual a la densidad del aire que ustedes tienen. Voy a subir esto. Voy a escribir aquí sentado.
Entonces, ρ va a ser igual a la densidad del aire entre G sub 0. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto fue la densidad del aire? 1,204. Lo divides entre 9,8. ¿Cuánto da? 0.723. ¿Listo? Para todos va a ser diferente porque depende de la temperatura en la que ustedes estén. ¿Me repite la fórmula de ¿no? ¿Todo es igual a qué? A la densidad del aire entre la aceleración. La densidad del aire fue la que sacamos acá. 28 diapositivas atrás. Acá. Esta. ¿Listo? Y el 9.8 pues velocidad del aire que es constante. ¿Listo? ¿Ya la tienen? ¿Listo? Bien. Estoy borrando acá, pues yo voy a escribir ahí. Listo, muy bien. Tenemos V. V es la velocidad del fluido. ¿Cuál velocidad? La beta, es decir, esta de 4 metros por segundo, o la V sub 0. ¿Cuál de las dos? 9, porque es la velocidad del fluido. Esta es la velocidad promedio, ¿cierto? Del elemento. Entonces, B es esa V sub 0. Listo. G es la aceleración de la gravedad, Z es la altura del edificio y P es la presión estática. ¿Qué vamos a calcular aquí? Primero, presiones dinámicas. ¿Listo? Vamos a calcular como son 4 tipos de presión. ¿Ya copiaron esta fórmula? ¿Listo? Entonces vamos a calcular la primera parte. La primera parte es, voy a rayar acá, la primera parte que vamos a calcular es esta. Y eso es una presión dinámica. ¿Listos? Entonces, ¿listo? Entonces vamos a calcular lo que se llama presión dinámica básica de viento. Q sub 0. ¿Listo? Entonces a Q sub 0 es 1 medio por ρ por V al cuadrado. Entonces ayúdame ahí con calculadora. 1 medio, ¿ρ cuánto fue que dio? 0.123. ¿Cierto? Y B sería sub 0. Y V sería V sub 0. ¿Cuánto dio? 6 punto qué. Listo, ¿cuánto da? Entonces esto da 2.64 kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Sí están viendo ahora la fórmula o vamos a continuar otra vez? No se ve tanto, pero Así que, vamos. Listo. Bien. ¿Ya tenemos Q sub 0? Listo. Entonces la primera presión se llama presión dinámica básica de viento. Después viene algo que se llama presión dinámica de cálculo. Esa presión dinámica de cálculo depende de dos factores. La Q sub 0 ya la tenemos, pero hay C sub Z, que es un coeficiente de variación por altura, y otro C sub D, que es un coeficiente de reducción por dimensión. ¿Listo? Entonces, escribamos esta fórmula, ya la tenemos. Y vamos a empezar a calcular esto de acá. Entonces me voy para C sub Z. C sub Z está aquí. Entonces vamos a calcular esto. Aquí está lo de temperatura, ahí lo tienen ustedes. Entonces vamos a calcular esta Q sub Z que está acá.
¿cierto? Q sub Z, la presión dinámica de cálculo y vamos a calcular el C sub Z. Se lo pongo acá. Entonces, regla de 3, ¿cuánto mide tu edificio de altura? 480 metros, ¿listo? Entonces, el Z máximo 250 metros, ¿cierto? En esta tabla. Aquí está el tipo de rugosidad. ¿Qué tipo de rugosidad es? 3. Entonces, el coeficiente es 1.482. Entonces, listo. Si para 250 es 1.482, para 480, ¿cuánto es? ¿Van a tiempo conmigo o van perdidos? Que van más perdidos que pirata en Bolivia, pero bueno. ¿Cuánto? 2.85. Vamos a calcular ese C sub Z. Entonces en la tabla la altura máxima son 250 metros. La rugosidad es 3. Entonces dice que para 250 metros el coeficiente es 1,482. Para 480, ¿cuánto es? ¿Cuánto dio? 2.85, ¿cuánto? 2.85 cerrado. Listo. Pues da 2.85. Ya anota ese valor. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el C sub D. Aquí sí me tocó ponerme de pie, quiera o no quiera, porque si no, no van a entender. Valor, medidas de la planta del edificio. Valor de la planta. 120 por 80. Listo. Esto es planta. 120, ¿cómo está puesto? ¿Así o así? ¿La segunda? Listo. Entonces, esto tiene dos letras que están allá. A y B. Siempre es así. Si lo tuviera vertical, A sería esta y B sería la larga. Entonces, ¿qué dice ahí? Necesito sacar A entre H y B entre H. Entonces, ¿A cuánto es? 120. ¿Cuánto es H? 480, ¿cierto? 0.25. ¿Cuánto va? 0.25. Listo. Y B es 80 entre 480. ¿Cuánto da? 0.16. 17. Listo. Ya. Y ahora necesito calcular H entre V sub 0. 480 entre 6 punto ¿qué? 56. ¿Cuánto da? 73.17. ¿Listo? Ya tenemos los valores. ¿Listos? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, para poder hacer esta relación deben tener ustedes las dimensiones de la planta. ¿Listo? Así como lo puse allá. Entonces me da 0.25, 0.2, 16, 7, etc. Entonces dice A entre H o B entre H. ¿Cuánto me da 0.25? Entonces aquí está 0, 0, 0, 5, 1, 2, 5. O sea, está dentro del paquete del 0, 0. O sea, esto llega hasta 0.49. ¿Tipo de rugosidad cuánto? 3. Entonces me voy acá. La relación entre H y V sub 0 está de 0.5 a mayor o igual a 6. Entonces, ¿cuánto es mi coeficiente C sub D? 0.65.
¿Por qué? Porque la relación entre h y b sub 0 es mayor que 6, medio 73. ¿Hasta ahí claro? A todo les va a dar mayor que 6, siempre, no les va a dar más abajo. Alguien me preguntará, oye, ¿qué pasa donde están los punticos ahí que no hay valor? Cuando están los punticos y no hay valor, entonces me dice, si no hay valor, tomen como c sub t constante 0,65. Aquí yo de casualidad 0,65, pero les puede dar 75, 70, 62, 61 o 54, cualquiera de estos. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Entonces, dame el resultado de esto. Sub 0 tenía cuánto? 2.64. Dio 4.89. 4.89. 4.89. Listo. Ya tengo Q sub Z. Preguntas o dos hasta ahí. ¿Vamos? ¿Al tiempo? Muy bien. Listo. Tercera presión. Entonces esta presión depende de la altura. ¿Se acuerdan que decía que dependía de la densidad del aire y de la altura del edificio? Entonces se llama presión por altura. Lo mismo. Tengo la altura máxima, 300, y la presión básica es 186. Entonces, si para 300 es 186, para 480, ¿cuánto es? El valor. Esto es presión por altura. Pues me vuelvo para allá. Ay. Entonces va a calcular la carga o la presión por la altura. 297. Espera. ¿Esto es cuánto? 186. Hola. 186. Entonces para 480, ¿cuánto va? 0.6. Listo. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué es esta? Entonces QH 200 qué? 40 qué? 297.6. Listo. Van 3. Esto está en una gráfica, pero esa gráfica pues da la misma hora. ¿Listo? Entonces ahora me dice, ya calculó todas las presiones dinámicas. Tengo que calcular ahora la presión, ¿verdad? Calculé todas las presiones dinámicas, ahora tengo que calcular la presión estática. Q sub E. Para que no se van a confundir, lo voy a poner acá. Para la fórmula general, Q sub E es igual a P. Ahorita la reemplazamos. Bueno, entonces Q sub E dice, es igual a Q sub 0. Ya la tenemos por acá. A un C sub E. Un C sub E es un coeficiente de exposición. Ah, ¿qué es el coeficiente de exposición? Permítame, me voy a adelantar unas diapositivas. Acá. Coeficiente de exposición tiene que ver con la posición del edificio. ¿Sí? Entonces, este es mi edificio. Y resulta que todo el viento está dando del sur-sureste oeste, ¿cierto? Y toda la exposición del edificio es esta esquina y toda esta cara de acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar de ese coeficiente de exposición. ¿Listo? Y C sub P es un coeficiente de presión. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí. Ah, esto sí me toca ponerme otra vez. Voy a quitar esto. Para hacer ese ejercicio, vamos a hacer una división aquí. Bueno.
¿Cuánto es que mide ese edificio? 480. ¿Listo? Entonces vamos a dividir este edificio en 8 partes iguales, simplemente por proceso constructivo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el viento y el viento va a ser así. Entonces 480 entre 8 a 60, ¿no? Esta primera parte va a tener 60 metros. Aquí va a tener una presión del 30% del aire. Después irá al 40%. Después seguirá y aquí terminará en el 90%. Ahorita les muestro ese gráfico. ¿Ve? Entonces yo divido la altura del edificio entre 8 partes. Para hacer este ejercicio, entonces hagan H, N, entre 8. ¿Listo? Y aquí les va a dar un valor diferente a cada uno dependiendo la altura. Dice que es 480, pues da 60. ¿Listos? Bien. Entonces vamos a hallar el coeficiente de exposición, en donde está puesto el edificio. Pero fíjense que aquí ya no hablo de rugosidad, sino hablo de algo que se llama aspereza del entorno. Entonces voy a calcular esa aspereza del entorno. Y tengo que calcular la altura del punto considerado en metros. Entonces me voy a ir a esta diapositiva para que me la entiendan, que fue lo que hice en el tablero. El viento tiene dos componentes, uno que se llama barlovento y otro que se llama sotavento. El barlovento es por donde pega el viento, acuérdense de mi sombra, de mi rosa de los vientos, y el sotavento es la parte posterior. Entonces, en la parte frontal, ustedes se darán cuenta aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes, que fue lo que yo leí por construcción. 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta el 90%. La parte posterior absorbe el 50% de la presión del edificio y la parte lateral es el 60%. Yo voy a hacer aquí un gráfico fácil. Mi edificio es este. Aquí está el suelo. El viento viene y hace esto. Aquí hay una presión positiva, aquí hay una presión negativa. Pero a ver, aquí hay una presión negativa. Cuando viene la presión positiva, el viento llega a hacer esto acá así. Y la flecha está para acá. ¿Cierto? Cuando viene acá, el viento llega y hace esto. Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empuja este viento acá, la primera zona de incidencia está aquí en el primer octavo y después empieza a hacer esto de aquí para arriba. Este gráfico es el que me determina esa condición de presión. Entonces puedo hacerlo acá. ¿En cuál grado de aspereza está el edificio del 1 al 100? Acuérdense que nosotros está en el 3, pero aquí ya no tiene que ver 3. Es un borde de mar, es un terreno rural llano, es una zona rural accidentada, es una zona urbana en general buscada forestal, es un centro de negocios. 1, 2, 3, 4. Entonces 4. Entonces, grado de rugosidad 4. ¿Listo? ¿Cuánto fue que me dio allá el P? 60, ¿cierto? Entonces, regla de 3. Si para 30 es 2.6, para 60, ¿cuánto es? Para 30. 2.6, mira, 30 es 2.6, para 60, ¿cuánto es? Entonces 5.2 es C sub E, minúscula, ¿no? Y me falta el C sub P. El C sub P es por presión. Fíjense que aquí está presión, que es la positiva, succión, que es la negativa. Entonces aquí me dicen, la esbeltez del plano paralelo al viento. Ah, lo escucho. Pregunta técnica. Entonces el edificio está así. ¿Por dónde viene el viento? ¿Acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿Así?
Listo. No sé, después lo averiguamos. Tú vas a hacer el ejercicio. Entonces aquí va a venir el viento. ¿Listo? Entonces ahí dice, oiga, tiene que tener un esbeltez en el plano paralelo al viento. Lo estoy hablando en planta. ¿Cuál es el plano paralelo al viento? ¿Este o este? ¿El largo o el corto? El largo, ¿cierto? Entonces esto es 120 y esto es 80. Entonces va a hacer una relación de esbeltez. Esbeltez será igual a 120 entre 80. ¿Cuánto da? 1.5. Listo. Entonces aquí dice coeficiente eólico de presión. Si la relación de esbeltez es menos de 0.25, es 0.7, 0.7, 0.75, 0.8, 1, 1.25, menor o igual a 5. Entonces, ¿cuánto es el C sub P? 0.8. ¿Listo? Dame el valor de esta ecuación. Pues, 10.98. entonces 10.98. ¿Listo? Me voy a volver muchas diapositivas. Resuelvan entonces esa ecuación. La de abajo. Ya tengo medio de P sub rho, eso es Q sub 0, entonces Q sub 0 era 2.64 más P 10.98 más rho 0.123 por 9.8 por 480. ¿Cuánto dio? Pero me la sé yo, me la aprendí yo más que lo que la sabes, como dice que es la dueña del edificio. Esa presión debe dar un valor muy alto, 400 o 500. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas, preguntas? Solo seguir la guía espiritual nada más. Ya tenemos esto. Ya saben ustedes de qué puso al principio por qué se pone. Y finalmente esto. Este es muy fácil. WZ es la carga por unidad de superficie. Entonces WZ es C por Q sub Z. ¿Cuánto era Q sub Z? 489. Pero es tan fácil que solamente la tienen que multiplicar con una constante que es 0,70. Entonces, Q sub Z, 489 por punto 7, ¿cuánto?